75 versos en el capítulo 26 del libro de Mateo. Nos acercamos ya a la parte de la crucifixión y al final del libro de Mateo, que son 28 capítulos. Así que, dele, tía, arranque ahí con la lectura. Ok. Conspiración para matar a Jesús. Cuando Jesús terminó de hablar todas esas cosas, dijo a sus discípulos: como ya saben, la Pascua comienza en 2 días y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. En ese mismo momento, los principales sacerdotes y los ancianos estaban reunidos en la residencia de Caifás, el sumo sacerdote, tramando cómo capturar a Jesús en secreto y matarlo. Pero no durante la celebración de la Pascua acordaron, no sea que la gente cause disturbios. Jesús es ungido en Betania. Mientras tanto, Jesús se encuentra en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Los discípulos se indignaron al ver esto. ¡Qué desperdicio!, dijeron. Podría haberse vendido a un alto precio y el dinero dado a los pobres. Jesús, consciente de esto, le respondió: ¿por qué critican a esta mujer por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Ella ha derramado este perfume sobre mí a fin de preparar mi cuerpo para el entierro. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Judas acuerda traicionar a Jesús. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes y preguntó: ¿cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? Y ellos le dieron 30 piezas de plata. A partir de ese momento, Judas comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. La última cena. El primer día del festival de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Al entrar en la ciudad, les dijo: verán a cierto hombre. Díganle, el maestro dice: mi tiempo ha llegado y comeré la cena de Pascua con mis discípulos en tu casa. Entonces los discípulos hicieron como Jesús les dijo y prepararon la cena de Pascua allí. Al anochecer, Jesús se sentó a la mesa con los 12. Mientras comían les dijo: les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará. Ellos, muy afligidos, se preguntaron uno por uno: ¿seré yo, Señor? Jesús contestó: uno de ustedes que acaba de comer de este plato conmigo me traicionará, pues el Hijo del Hombre tiene que morir, tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo. Pero qué terrible será para el que lo traiciona. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Judas, el que lo iba a traicionar, también preguntó: ¿seré yo, Rabí? Y Jesús le dijo: tú lo has dicho.
Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: tómenlo y cómanlo, porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ello. Se la dio a ellos y dijo: cada uno de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Acuérdense de lo que les digo. No volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Luego cantaron un himno y salieron al Monte de los Olivos. Jesús predice la negación de Pedro. En el camino Jesús le dijo: esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Pedro declaró: aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús respondió: te digo la verdad, Pedro. Esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. No, insistió Pedro. Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. Jesús ora en Getsemaní. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní y dijo: siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro, a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro: no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora. Velen y oren para que no queden ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró: Padre mío, si no es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: adelante, duerman y descansen. Pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. Traicionan y arrestan a Jesús. Mientras Jesús hablaba, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos.
los había enviado los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor Judas había acordado con ellos una señal. Sabrán a cuál arrestar cuando le salude con un beso. Entonces Judas fue directamente a Jesús. Saludos, Rabí, exclamó y le dio el beso. Jesús dijo, amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer. Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los hombres que estaba con Jesús sacó una espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Guarda tu espada, le dijo Jesús. Los que usan la espada morirán a espada. ¿No te das cuenta de que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan y Él los enviaría de inmediato? Pero si lo hiciera, ¿cómo se cumplirían las escrituras que describen lo que tiene que suceder ahora? Luego Jesús le dijo a la multitud, ¿acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? ¿Por qué no me arrestan en el templo? Estuve enseñando allí todos los días, pero todo esto sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en las Escrituras. En ese momento, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Jesús ante el concilio. Luego la gente que había arrestado a Jesús lo llevó a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley religiosa y los ancianos. Mientras tanto, Pedro lo siguió de lejos y llegó al patio del sumo sacerdote. Entró, se sentó con los guardias y esperó para ver cómo acabaría todo. Adentro, los principales sacerdotes y todo el Concilio Supremo intentaban encontrar testigos que mintieran acerca de Jesús para poder ejecutarlo. Sin embargo, aunque encontraron a muchos que accedieron a dar un falso testimonio, no pudieron usar el testimonio de ninguno. Finalmente, se presentaron dos hombres y declararon, este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le dijo a Jesús, bien, ¿no vas a responder a estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor? Pero Jesús guardó silencio. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te exijo en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús respondió, tú lo has dicho, y en el futuro vendrán al Hijo del Hombre sentado en el lugar, tú lo has dicho, y en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo, blasfemia. ¿Por qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo.
¿Cuál es el veredicto? Culpable, gritaron, merece morir. Entonces comenzaron a escupirle en la cara a Jesús y darle puñetazos. Algunos le daban bofetadas y se burlaban. Profetizanos, Mesías, ¿quién te golpeó esta vez? Pedro niega a Jesús. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo, ¿tú eras uno de los que estaba con Jesús, el Galileo? Pero Pedro lo negó frente a todos. No sé de qué hablas, le dijo. Más tarde, cerca de la puerta, lo vio otra sirvienta, quien le dijo a los que estaban por ahí, este hombre estaba con Jesús de Nazaret. Nuevamente Pedro lo negó, esta vez con un juramento. Ni siquiera conozco al hombre, dijo. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban ahí se acercaron a Pedro y dijeron, seguro que tú eres uno de ellos. Nos damos cuenta por el acento galileo que tienes. Pedro juró, que me caiga una maldición si les miento. No conozco al hombre. Inmediatamente el gallo cantó. De repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió llorando amargamente. Terminé. Wow, qué largo. Total. 75 versos. Se acaba de leer del libro de Mateo, capítulo 26. Sin parar. Sin parar, así que tomes un poquito de agua ahí. Chuleta. Ay, no, Ok. está por allá, no me puedo ni mover. Sí, Ok. total. Ok, Karina, tienes el capítulo, ¿no? Lo encontraste, capítulo 26, Mateo. Bien. A ver. Ok, perfecto. A ver, de todo lo que escuchamos, ¿qué les llamó la atención? Así, a lo por encimita, yo les voy a dar un repasón de lo que leímos. A ver, ¿qué les llamó la atención así en todo esto? Me llamó la atención lo del perfume que la mujer le echó en la cabeza. Ok, excelente. No sé, me imagino que eran tradiciones, ¿no? De la cultura. Sí, era o lo algo, hizo porque estaba escrito. no, era algo de tradición, exacto. Era como una tradición, pero más bien era como que un poquito de amor extravagante, Ajá. de expresión de gratitud, porque eso que hizo ella, y lo vamos a entender un poquito más, no lo había hecho nadie, por así decirlo, simplemente nadie lo hubiera hecho. O sea que no era cultura hacer, tal vez era cultura lavarle el cabello a alguien en temas de honor, pero no como con lo que ella lo hizo. Ok, a ver, ¿qué más? Buen Y punto. porque él dice ahí también porque él dice que ella le estaba echando eso para prepararlo para la muerte, para el entierro, perdón. Sí, como que había un tipo de simbolismo en eso, ¿no? Sí, porque acuérdate que en esa cultura preparan al muerto con lociones y cosas de esas. Sí, pero después que te mueres, no antes de morir. Exacto, después que te mueres. Por eso dije al muerto. Al muerto, sí. O sea que a lo mejor esta mujer, no sé, el Espíritu Santo la llevó a hacer eso. Total. En señal de que, ¿verdad? Total. ¿Qué pasó? Total.
Yo creo que Sipi o la Lili. Ajá. ¿Qué pasó? No sé que uno de estos dos niños está haciendo algo por aquí extraño. Se están tirando fofó. La pancita. Ah, le duele, ¿tú crees? No, Está como incómodo en la cama. Ok. Cómo se ve. Ajá. Ok, continúen. Qué más le llamó la atención? Eh, bueno, también ahí lo de que faltaban 2 días para la Pascua. Ajá. Sí, Pero siempre. entonces los sacerdotes estaban buscando la manera de matarlo, pero no querían hacerlo durante los días de Pascua. Total, porque había mucha gente que creía en Jesús. Entonces, Ujú. no les convenía a ellos hacer eso, ¿no? Es un buen punto. ¿Tú te das Pero, cuenta ahí? Ajá, sí. ajá, pero lo que no entiendo es que en el momento que lo agarran y qué sé yo, Ujú. ¿dónde estaban esa gente que creía en él? Parece que los que lo agarran lo llevan a su misma gente. O sea, lo hacen en manera privada. Y eso lo escuché una vez. Esto que agarran a Jesús lo hacen de manera privada y de noche. O sea, lo hacen para que nadie se dé cuenta. O sea, que es un grupo, el grupito de aquellos sacerdotes Ajá. son los que están ahí nada más. Pero y después cuando lo pasean por las calles cargando la cruz. Bueno, ahí no sé, ahí lo está viendo todo el mundo, los que creen y los que no creen. Los que creen tienen miedo, obviamente, y nadie quiere decir que cree, ¿verdad? Y los que no creen están disfrutando, ¿verdad? Sí, porque ya era obvio, o sea, ya estaba inminente el Sí, sacrificio que iban a hacer. y también dicen que Ujú. antes de ese momento, cuando él está, que lo vamos a leer en el capítulo que viene, cuando él lo están juzgando y la gente está que no, que lo crucifiquen, están gritando así, y que Poncio Pilatos le dice a la gente, ¿les doy Barrabás o le doy a Jesús? ¿A quién quieren? ¿Se acuerdan eso de Barrabás? Sí. Ujú. Y la gente, no, que maten a Jesús, crucifíquenlo. Dicen que ese grupito ahí, eso fue todo controlado. Eso eran pura gente del clan malo, ¿no? Gente que los sacerdotes habían contratado o qué sé yo, Para que dieran falsos testimonios. sí, para que estuvieran en contra de Jesús. O sea, que Ujú. ahí fue todo controlado, todo manipulado, pues, para así decirlo. Ok. Obviamente en este caso, aquí es obvio que cuando lo atrapan es un grupo selecto de personas que están Sí, allí. cuando lo atrapan. Exacto. Exacto. Ok, ese es otro buen punto. Ok, está ese punto, el punto del perfume. También tenemos a Judas, que traiciona a Jesús. Ok. Sí, Ahí hay todo un evento y obviamente es un tema interesante porque él fue escogido como uno de los 12 discípulos. Jesús lo había escogido a él para que fuera uno de los 12. pero me pregunto yo, antes de esa traición, ¿cuál era? No se hablaba mucho de él, ¿verdad? No se hablaba mucho de él, pero él estaba igual que todos los otros, ¿no? Aprendiendo, haciendo preguntas, normal, ¿no? Siguiendo las instrucciones de Jesús. El tipo tenía potencial, pues. El tipo tenía potencial, estaba haciendo todo lo correcto, pero dentro de su corazón había algo extraño. Y aquí en este no te dice mucho, pero en otros de los evangelios te da un poquito más de color. Por ejemplo, cuando Judas aquí dice que lo de las monedas, digo, lo del perfume de la mujer en el frasco de alabastro, él es el que dice, aquí dice, al ver esto los discípulos se indignaron, pero en el libro, creo que es en Lucas o algo, dice, y Judas comenta que,
qué sé yo, que este comentario, que oye, que, pues, que si lo vendíamos se lo podíamos dar al pobre, que qué sé yo. Entonces, Ujú. después la Biblia te dice ahí en el libro de Lucas, no sé en cuál, te dice que, pero eso era porque el corazón de Judas estaba malo, ¿no? O sea que y Jesús le dijo, pero no molestes a la otra, o sea, esa conversación ahí pasó entre Judas y Jesús en el otro, Ujú. y te lo dan en detalle en el otro No evangelio. critiques a esta mujer. Exacto. Exacto. ¿Qué más? ¿Qué más? También en donde se comenta donde Pedro declara, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Entonces, lo que me llama la atención de esto es que Jesús le responde que esa misma noche antes que cante el gallo, él debe negarlo 3 veces. Sin embargo, Pedro insistió y se negó. Yo creo que, y yo creo que ese es el ejemplo perfecto de cómo somos nosotros, ¿no? O sea, ¿Cómo somos los seres humanos? decimos Traicionero. cosas, exacto, decimos cosas, pero cuando llega el momento es que uno, A la hora de la verdad es que tú sabes. Salen así, huyendo. así mismo, así Eso me mismo. acuerda O mucho. cuando le pides plata. Eso mismo te iba a decir, eso me acuerda a Omar que siempre me decía, tú quieres probar a alguien, pídele plata para que tú veas cómo salen huyendo. Así que tú quieres ver quién es tu amigo, pídele plata, Ajá. a ver si él es tu amigo todavía. No, total, total. Un buen punto ese, Karina, buen punto. ¿Qué más? Ok, me llama la atención a mí cuando Jesús en Getsemaní, que está orando 1, 2, 3 veces y le está orando a Dios que le quite eso que viene. O sea, y le está orando a Dios, quítame esa copa, yo no quiero beber esa copa, pero que se haga tu voluntad. Y lo vuelve y se lo pide. Por favor, si es posible, quítame esa copa. O sea, yo no quiero que me crucifiquen. O sea, y tú te das cuenta de la humanidad de Jesús. Dios, pero también hombre. Por eso que la gente dice, por eso que tú tienes que entender cuando tú lees la Biblia, que Jesús sabe de dónde tú vienes, porque Él sufrió como tú sufriste, en carne y hueso. Entonces, Él está pidiendo al Padre. Y lo que más me llama la atención ahí es que si ni a Jesús Dios, o sea, entonces, ¿cómo decirlo? Si ni a Jesús Dios le responde una oración, imagínate a uno. Hay oraciones que hay oraciones que no son la voluntad de Dios y simplemente Dios no te la va a dar. Por eso y yo creo que ya todos hemos pasado por eso, en donde le Sí, hemos pedido algo a Dios y no se da. no se da. Entonces tú tienes que entender que es la voluntad de Dios, que hay un plan, hay un plan más grande. Ay, Obviamente cuando tú dices, hey, pero ¿por qué Dios le negó eso a Jesús? Bueno, Él tenía un plan más grande y Jesús lo sabía, pero aún así, en la humanidad, Jesús estaba dizque claro, sufriendo. porque él sabía que iba a sufrir, que le iba a doler. Él sabía todo eso. Sí, imagínate que nosotros, a mí, yo me puedo imaginar, me transporto a esa época y en ese momento cuando estaban pasando esas cosas, nosotros que cuantos 2000 y pico de años después Ajá. vemos una película relatada a esa época y a los pasajes según la Biblia, y por lo menos a mí me da un sufrimiento terrible. Imagínate las personas que estaban ahí presentes viendo esa, porque eso es como que una masacre Es en total, vida. total, total. Es totalmente una base. O sea que él Totalmente. sabía todo ese dolor que le iba a pasar, ¿cómo no? Sí, y eso lo vamos a hablar en el capítulo que viene, cuando entremos en la crucifixión y los detalles de eso y lo horrible que era ese tipo de castigo o muerte. Eso es como la crucifixión es como una pena de muerte, pero
Claro, lenta, pero lenta, exacto. pero lenta, exacto, una pena de muerte lenta. Dice que en promedio demoraban como alrededor de 3 días hasta que se asfixiaran. Así es que se mueren. Se asfixian, al final del día se asfixian. Porque estar aquí así en esta posición, tu diafragma se presiona con el peso de tu cuerpo y te vas asfixiando poco a poco y desangrando y eso y todo, ¿no? Pero más bien Sí, pero nada más solamente los amarraban, ¿verdad? No los crucificaban. con los clavos. Bueno, no sé. Yo creo que sí, yo creo que sí usaban los clavos. Yo creo que los clavos como que fue una modificación de los romanos, porque la crucifixión ya lo hacía otro pueblo. Ellos agarraron eso y la crucifixión 2.0, pues. Así pues. Bueno, ok. Ok, excelente. Ya tenemos los diferentes puntos que nos gustó. Entonces, comencemos en un principio para agarrarle el contexto, ¿no? El contexto de este capítulo 26, comenzando, es que obviamente sale el capítulo y arranca con los sacerdotes diciendo, se reunieron para ver cómo atrapaban a Jesús y a ver cómo hacían para planear para matarlo. ¿Por qué? Porque ya estaban cansados de todas las acusaciones de Jesús, especialmente en el capítulo 25, cuando Jesús, lo último que leímos, que Jesús le dijo a ellos, las cabras para allá, las ovejas para acá y las cabras para acá. Entonces, la gente que no, que vieron al pobre y no lo ayudaron, para allá. Y la gente que vieron al pobre y lo ayudaron es como que me lo hicieron a mí. Esa es la hermosura de Jesús, porque a veces uno se siente y eso fue un tema, ¿no? Que nosotros discutimos, ¿no? Cómo poder ayudar a las otras personas, pero tienes que tener siempre esto, que sea como sea, a veces te van a agarrar de congo, a veces te van a agarrar de bobo, tú ayudas y te agarran de bobo, otros no, otros van a aprovechar. Sea como sea, lo estás haciendo para Jesús, así que siempre ten eso en mente, que tú siempre sales victorioso, ¿ok? Nadie te puede agarrar a ti de congo, porque al final del día, Dios sabe a quién se lo hiciste, ¿no? Entonces, ese es tu crédito. Entonces, con ese contexto, todas esas acusaciones de Jesús a los sacerdotes, arranca este capítulo. Y los sacerdotes bien cabreados, ¿no? Entonces después se viene y avanza una parábola nueva, que es de la mujer que unge a Jesús en Betania. Y particularmente es interesante porque ella está en la casa de un tipo que le llaman leproso. Pero el tipo no está leproso nada. El tipo no está leproso porque la lepra en ese entonces, si tú te le pegabas a una persona, te contagiabas. Eso debe ser un leproso que Jesús ya había sanado. Claro, que había Entonces, tenido. Ahí dice un exacto, hombre que había tenido lepra. exacto, que había tenido lepra y Jesús lo sanó. Estaban teniendo este almuerzo, qué sé yo, estaban teniendo ahí su momento y entra esta mujer que todo el mundo sabe que acá es María, la hermana de Lázaro. María, la hermana de Lázaro. Recuerden que Lázaro es aquel que se había El que muerto, muere. estaba muerto como por 4 días y llegó Jesús y lo Y resucitó lo resucitó. para aumentarle la fe a todos los que vieron. Entonces María y Marta son las dos hermanas de Lázaro. Entonces María en ese momento parece que llega, ¿verdad? Y le hace ese perfume. El detalle con ese perfume es que dicen que es como ella tenía ese perfume, lo más seguro, dicen que probablemente como un regalo de su matrimonio. Un regalo de su matrimonio que ella había tenido y qué sé yo. Pero era una cosa bien cara, porque dicen que ese perfume valía lo equivalente al salario de una persona, de un salario promedio del año. Por ejemplo, si el salario promedio en Panamá es, digamos que, $1,000 al mes, ¿verdad? Son $12,000 al año. Bueno, eso valía lo equivalente a $12,000 al año, ¿verdad? Eso prácticamente era un perfume
que ella utilizó, que te puede mantener por todo un año, ella lo rompió y se lo echó a Jesús para lavarle el cabello. Fue, ¿no? El cabello fue o los pies. En la cabeza. Ajá. Para la cabeza. Se lo echó en su cabeza. Y obviamente, en teoría, los discípulos, aquí dicen los discípulos, pero en realidad era Judas. Judas tenía razón cuando dijo, hey, veíamos a ver, podíamos venderlo y dárselo a los pobres, pero obviamente dice la Biblia en el otro evangelio que las intenciones de Lucas, las intenciones de Judas, era robarse un poco del dinero. ¿Por qué? Porque Jesús lo había puesto a él como el administrador de los fondos. Se volvió avaricioso. Ay, Dios, La plata lo dañó seguro. El a tipo Judas. Oh, sí. Jesús lo había puesto como el administrador de los... del Sigue viendo dinero. plata y se le salieron los ojos. Exacto. Entonces, ¿y qué vaina? ¿Qué vaina que Jesús dice que, con que este tipo, ya Jesús sabía, este tipo tiene su debilidad contra el dinero, vamos a ponerlo como tesorero. Entonces, él sí, es lo que hace Dios también nos envía pruebas para probar nuestra fe. Nuestro aguante. Total. Es como el dicho, cuando no te gusta algo, te dan 3 tazas. No, total. Eso Total, es para ver bueno. hasta dónde llega la paciencia o el aguante de nosotros. Hey, ¿cómo tú vas a poder sobrellevar tus debilidades si no las enfrentas? O sea, Es correcto. tienes que enfrentar tu Igual que debilidad. los temores y todo eso. Sí, ¿Cuál tú le será mi dices, debilidad? ¿Cuál es mi debilidad, papi? Papi, Hablar mucho. ¿cómo que hablar mucho? ¿Cuál es mi debilidad, bebé? Es dulce. No, yo puedo dulce. vivir sin dulce. Ah, molestarme. No, las carteras. Carteras con plata o sin plata. No importa, a mí me gustan las carteras. Tú las usas ahora que las Pero me quieres. gustan, me encantan. Las carteras de mujer, esa que uno se pone aquí. Sí, me encantan las carteras. Antes yo tenía muchas carteras. Tiene muchas, no las No, usas. ya no tengo tantas. ¿Y qué hiciste? Las he regalado o se han dañado, pues, sé yo, no sé. Qué risa. Bueno, Le voy a regalar una maleta. ¿una qué? Le voy a regalar una maleta, un luggage. Eso, mira, es como, a mí me encantan las carteras. Si voy a las tiendas y tengo dinero y veo una cartera, tengo que comprármela. Allá en la vida, increíble. Por eso es que yo no la dejo salir. Es un ejemplo que te doy con todo esto. No digas así porque así tampoco es. No, pero le estoy tirando puya para que sepa que viene mi cumpleaños y me compro una cartera. Oh, pero te vas a comprar una cartera de esas de De $5. $2. Ajo, lo mato. Si tienes suerte. Muchach. Pero es que el flaco va a pagar 400 pesos por una cartera, va a regalártela a ti. Mira, yo tengo una cartera que me costó en el año 1991. No, en el 90. Antes de nacer Jencito. Antecito de nacer Jencito. Casi en aquel entonces, $400. 300 y pico de dólares. ¿Dónde está? Mírala ahí, Guinda. La voy a vender, flaco. Mira, Omar, ¿tú ves esa cartera que está ahí? sí, el azul. La azul con brown. Ajá. Ok, la arribita. Esa Okay. es la cartera. ¿Ah? Omar, así es. Tú tienes que decirle a mi tía Erika, Omar, eso era antes de Cristo, ahora con Cristo olvídate. ¿Tú estás viendo eso? Eso es ni antes de Cristo ni después de Cristo, eso es todo lo mismo. No, yo se la compro si los tengo, no me molesta. ¿Qué dice? Ella trabaja mucho. ¿Qué dice Karina? Que vale la pena, ¿verdad? Sí, Pero cuánto porque esa dura- cartera tiene 31 años y todavía existe La de mi hijo. la edad de por mi eso, hijo. imagínate, era gastar en otra cartera que se le daña en el tercer año. Sí. Ah, ¿viste?
Eso fue una buena inversión, no, total, una buena inversión. Eso es una cartera de cuero y se va a morir conmigo. Porque la voy a tener hasta que me muera. La voy a vender. Esa fue la primera cartera cara que yo me compré, pero Omar, me la compré con mi salario, ¿ok? Omar, pon eso en eBay, que lo más seguro que ya tiene valor. Se le No subió el valor. inventes que ni ve nada, deja de estar dándole. Cuidado, eso ya vale como $10,000 hoy día. ¿Estás loco? No me digas eso porque yo misma la vendo. Yo misma la pongo en eBay. Eso es bueno. Ok, entonces después el capítulo Donnie avanza Burke. después el capítulo avanza con Judas y dice Ajá. que Judas se le acerca a los sacerdotes y les dice, hey, ¿cuánto me das? ¿Cuánto dinero me das? ¿Cuánto me vas a dar por traicionar a O Jesús? sea, definitivamente Judas tenía algo con el dinero, porque obviamente aquí está pidiendo plata. Entonces él quiere dinero. Entonces su afán es el dinero. Entonces hay un tema ahí con él. Pero él está dispuesto a traicionar a Jesús. Okay. Toma agua, Entonces, mijo. ya. No, Entonces porque después, la base de cartera y regalo se puso así. Le dio todo. No le va a dar nada. Uy. después avanza con la cena del Señor, ¿verdad? Esta es la última cena, ¿verdad? La que todos tenemos la foto de la última cena, qué sé yo. Ujú. ¿Ok? Los discípulos y no Sí, sé la qué. foto del. Le voy a preguntar algo a Karina ahorita cuando tú termines. Dale. Ok, entonces esta es la última cena. Y lo curioso es que ya parece que obviamente ya Jesús tenía eso arreglado, no sé cómo, pero lo tenía arreglado. Los discípulos de que, hey, Jesús, ¿qué hacemos? ¿Dónde quieres comer la Pascua? ¿Verdad? ¿Dónde quieres comer en las Pascuas? Y él dice que ve a tal lado que ya todo está arreglado, ¿no? Así que ya Sí, pero tenía él dijo a un cierto hombre, no dice, en la Biblia no dice qué hombre fue. No dice qué hombre, nada más dice, vas a ver un tipo y tú dile así, el maestro Ah, pero dice, en la entrada de la ciudad. sí, no te dice nada, ¿no? Pero este tipo tenía su casa y su cosa y obviamente era un cristiano, ¿verdad? O me imagino yo, pero conocía a Jesús de alguna manera. O el Espíritu Santo había actuado y el tipo no ni preguntó como el burrito. Cuando Jesús dice que ve y agarra el burro y si te preguntan algo, tú nomás dile que el Señor lo necesita. Es una misma situación, una situación Ajá, similar, ajá. que no se sabe por qué ni cómo, pero ya estaba pactado. Entonces, Jesús viene y le repite a la gente, y ya cuando están cenando, le dice, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Y eso es curioso, y continúa diciendo, el que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar. Están todos y que chuleta, pero ¿quién? ¿Seré yo? ¿Quién va a traicionar a Jesús? Todo el mundo está nervioso. Y, y Jesús le da la advertencia a ese tipo, le dice, eh, pero hay de aquel que lo traiciona a Jesús. Más le vale a ese hombre no haber nacido. Entonces tú dices, chuleta, hay tanta como advertencia. Jesús continúa advirtiéndole a Judas. Y ya sabemos que ya para este momento, ya Judas había hablado con los sacerdotes. Entonces, él ya sabía que era el mismo. Entonces hay pastores que dicen de que eso era como que Jesús, a veces la gente dice, ¿por qué Dios utilizó a Judas para traicionar a Jesús? Para que últimamente lo llevaran al proceso de la cruz, porque ese proceso tenía que pasar sea como sea. Exacto. O sea, como que ¿por qué utilizó a Judas? Exacto, entonces ese es el debate, porque hay hasta, por ahí han salido hay libros. Ustedes saben que la Biblia tiene libros que están, o sea, no la Biblia, pero hay otros libros que no están en la Biblia, que son del mismo tiempo. Los apócrifos. ¿Cómo es? Algo así, yo no me sé el nombre, Sí. pero los encontraron en el mismo tiempo y cosas, ¿no? Entonces, pero no fueron utilizados para la Biblia. La Biblia fueron unos libros selectos. Entonces,
Ahí tú te pones a pensar, ¿no? ¿Cómo sucedió eso? Aprócticos, una cosa así que se llama. La cosa es que hay unos De libros. hecho, también la Biblia católica tiene más libros que esta Biblia, Sí, hay otros libros allí, exacto. pero se dice que no es parte de la Biblia porque no están inspirados por el Espíritu Santo, algo así. Sí, y ese es el tema, ¿no? Ese es el debate, ¿no? Es un Ahora, debate, exacto. hay un libro de Judas que dice de que el Evangelio de Judas, que supuestamente él no quería hacer lo que hizo y fue como que Jesús había hablado con él como que esto tiene que pasar para que, para que yo pueda morir por los pecados de la gente, ¿no? Entonces él tuvo como que No, pero tomar eso esa no tiene decisión. sentido. A lo mejor por eso es que no está aquí, porque, Sí, a ver, total. eso no tiene sentido. Pero hay libros, ¿no? Hay libros No tiene sentido porque el debate sería entonces, ¿por qué Dios utilizó a Judas para esa misión? sí, sí, Porque entonces, de igual manera pudo haber sido sin tener que poner a un discípulo en el medio de esa misión. Pudo haber sido de que los total, sacerdotes de la ley lo encontraran y punto. total, por ¿Entiendes? eso Sin que, tener que poner a un traicionero en el medio, sí, digo yo. sí, total, lo más seguro que por ahí va la línea en que por el motivo por el cual la gente no acepta esos evangelios, esos otros libros, Exacto, porque tienen algún tipo de contradicción, ¿no? Algo que es fundamental que no tiene sentido. que no tiene Entonces, sentido. eh, eh, pero la gente se pregunta, ¿no? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Por qué Judas, siendo uno de los 12 discípulos, tuvo que ser el que traicionaba a Jesús? Y en realidad no había necesidad de traicionar a Jesús. No había necesidad de hacer eso porque Jesús siempre estaba en público. Él, a él lo podían agarrar en cualquier momento. Exacto. Pero si te pones a pensar, esta gente quería hacerlo a la escondida. Ellos no se atrevían a hacerlo en la luz. Entonces, en realidad, sí necesitaban alguna manera Un de saber dónde. traicionero. Necesitaban a alguien que le diera, hey, ¿dónde va a estar Jesús en la noche? Porque él estaba moviéndose por todos lados. Pero también me parece raro porque no es que él se estaba escondiendo. Era fácil Ujú. de ponerle una persona que lo siga Exacto. y ya. Entonces, bueno, ahí tú te puedes imaginar lo que sea, ¿no? Pero La cosa, tampoco, y no es solamente, acuérdate, cuando hablamos también de que no hay pecado pequeño ni pecado grande, ni todos los pecados son igual, pecado, y punto. ujú, Y no solamente se trata de poner a un discípulo en esta ujú, situación, porque no solamente fue a, a, a Judas, ujú. también Pedro estuvo en la misma situación. Sí, porque que tú niegues a Jesús es lo mismo que lo traicionas, ¿no? Exacto, es lo mismo que traicionarlo. Mm, así que eso son cosas que hay mucho debate, hay mucha opinión. En la complejidad de lo que es Dios, tú no sabes por qué pasó así. No tienes ni idea. La cosa es que aquí pintan a Judas como una persona mala, que obviamente tiene un problema con el dinero, y el tipo, pues Jesús la advierte y la advierte y la advierte como que Jesús estaba intentando meterle razonamiento a este tipo para que se desistiera de eso, pero aún así el tipo empujó y por el dinero que él quería, eh, traicionó a Jesús o lo entregó. Ujú. Así que, y más curioso, porque curioso es porque en el capítulo que viene, él se ahorca, porque Sí, no aguanta la culpa. Entonces, como que había algo allí, yo no sé, pero aquí Jesús dice, ay del que me traiciona, más le vale a ese tipo no haber nacido. Entonces, obviamente, en todo lo que uno siempre ha escuchado, Judas es un sinónimo del diablo, ¿no? Judas siempre es como que de un demonio, siempre usan ese nombre como para mal. ujú. Así que Y cuando te dicen ni que me estás dando el beso de Judas. me están dando esto de duda. Así que cuando Sí, tenga, yo ahora que voy a tener un varoncito, no lo voy a poner Judas, porque eso sería
Mala suerte ese pelado si le pongo ese nombre. No, hombre, no. Bueno, pues entonces esa es la curiosidad. No te lo puedo explicar. Yo digo, chuleta, mi corazón humano dice que sería genial que Jesús lo haya perdonado, pero aquí te dice que no. Aquí te dice que el tipo mejor que no hubiese nacido. Entonces, chuleta. Judas, Entonces Judas está en las pailitas de Lucy. pero es interesante porque como usted dice, el pecado de él no es tan distinto como los otros pecados que todo el mundo hace. Exacto. Entonces no es lo curioso, no es lo Pero curioso. aquí lo curioso de eso, Cristian, pienso yo, que sería el no arrepentirse. Total, pero él, Y de hecho, no creo que se haya arrepentido porque también se dice que, que las personas que atentan sobre su vida, tú sabes, no van al reino de Dios. no, y él se No sé. arrepiente, Y él se él se arrepiente, ahorcó. A él él no se lo arre- mataron, él se ahorcó. y eso lo vamos a tener que estudiar en el capítulo que viene, porque el capítulo que viene, ahí te dan el detalle de cómo él se arrepiente, tía, ahí viene la parte donde Él se arrepiente. él se arrepiente, y después lo vamos a ver, pero aún así, ahí está el debate, ¿estará Judas en el cielo o Ah, pues estará nadie en el sabe. infierno? Pero aquí dice, ¿no? Pero más vale a que... Pero bueno, Pero, a ver, pero entonces es un debate que uno tiene que sentarse a pensar qué pasaría. ¿Sabes por qué? Porque, a ver, ¿qué es lo que nos dice la palabra? ¿Qué es lo que nos dice sobre el arrepentimiento y el aceptar a Dios, a Jesús como tu único ahora, Salvador yo no sé para si la vida eterna? ahí no te dice que él acepta eso, en la mente te sale como que se arrepiente. Pero no hablemos mucho de Judas porque es el próximo capítulo, ¿ok? Eh, ahí vamos a entrar más en No, pero discusión en eso. yo estoy, es un debate porque uno, o sea, estamos hablando de las cosas que pasan en la vida también. Sí. Cometemos errores todos los días, pero también, a mí, yo he escuchado o te dice que tú te puedes arrepentir hasta en un minuto antes de morirte. Y nada Obviamente, más el pero hecho de aceptar a Jesús como tu Salvador o arrepentirte en ese momento, podrás ir a la gloria de Dios. No se sabe dónde vamos a ir, pero uno se queda con esa incógnita, o sea, no, sí, totalmente, ¿no? Es como que es un solo punto, pero va en dos partes, ¿no? Arrepentimiento y aceptar a Jesús, ¿no? Todo eso pero es una sola acción. El aceptar a Jesús implica es que te una sola arrepentiste, ¿no? Y puede pasar en un segundo, ¿no? Y sí puede pasar en el último momento, qué sé yo. Ah, pero hay una cosa que pero es yo porque no el sé. Padre es muy, muy benevolente con nosotros, muy... El ejemplo está, que lo vamos a ver más adelante, cuando a Jesús lo crucifican, hay dos seres Ajá, humanos, y hay uno de ellos prácticamente se arrepiente al final, pues. exacto. Y Jesús lo perdona ahí mismo. Entonces, Dios lo perdona en ese Y le momento. dice Entonces, que va a estar con él allá eh, arriba. exacto. Eso es considerado como un segundo, no creo, porque el tipo tuvo tiempo para hablar. Entonces, yo no sé aquellos que van de la nada van manejando y se quedan dormidos y el carro se choca y mueren. Yo no sé. La- no tengo idea. Para mí, un arrepentimiento es cuando tú estás en vida, cuando estás en vida, que tú aceptas a Cristo. Ese es distinto a un momento cuando eh, yo no me puedo imaginar cuando tú ves tu último segundo de vida, cuando ya sabes que yo no sé qué tan rápido puedes reaccionar. Más bien, siento que lo que usted dice es como para aquellos que están en el hospital, que saben que ya les quedan unos últimos días, esas personas, ¿no? Ujú. Ellos sí tienen tiempo para entregar su corazón y qué sé yo. Entonces, eh, pero no sabría decirlo, ¿no? Cómo funciona la situación. Eh, Okay. pero la realidad es esa, tía, como usted dice. Cuando tú te arrepientes, cuando tú aceptas a Jesús, tú literalmente
aceptaste lo que Él va a hacer por ti aquí en la cruz. Exacto. Lo que Él va a hacer en los capítulos que vienen en la cruz. Tú lo aceptaste y al aceptarlo a Él, que pasó 2, 3 años atrás, 4 años cuando lo hiciste, tomó un segundo en tu corazón aceptar a Él. Todo pecado que tú cometas de ahora en adelante, ¿verdad? Ya fue pagado. Ya tú pagaste por Él. Pero eso no quiere decir que no es un proceso de intentar ser mejor, no es un proceso de crecimiento, no es un proceso donde no vas a cometer errores, eso no es así. Ya todos sabemos que eso es un proceso donde nos vamos a dar más golpes que antes. Claro. Pero lo que pasa es que antes te daba los golpes, pero no te dabas cuenta que eran golpes, porque estabas viviendo la mentira. Pero ahora que tienes la luz y vas viendo las cosas distintas, te das cuenta que cualquier cosa que haces, te das cuenta que haces más cosas malas que buenas, ¿verdad? Es como que te sale otra lupa, ¿no? Pero ya tú estás perdonado. Ya eso pasó cuando se trata a Cristo. Nadie lo puede cambiar. No importa si mañana, literalmente, estás aquí en la clase y mañana haces una trastada, no importa. Estás perdonado. Estás perdonado. Estás literalmente perdonado. Pero es tu proceso que tienes que pasar. Bueno, ahí esa es la cena, ¿ok? Después Después viene la negación de Pedro. Entonces Jesús predice la negación de Pedro. Entonces ahí Jesús le dice, hey, me van a llevar y que no sé qué, y todo el mundo se va a huir. Porque cuando la gente ve que me quieren matar y me están tratando mal, todo el mundo por miedo va a huir. Y Pedro, como el Pedro que es, y tan buen representante de nosotros, él dice, jamás, Señor, jamás. Igual así decimos Él nosotros. era como el líder, ¿verdad? Sí, él era bien líder, una persona con opinión fuerte, de carácter. Y así como dijo Karina, el tipo dijo, no, yo no voy a hacer eso, Señor Jesús. Si tú vas a morir, yo voy a morir contigo. Y cuando vino la vaina, cantó él antes de que cantara el gallo, al tipo se le mojaron los calzones. 3 veces negó a Jesús. Chuleta. Yo siento que a veces uno siente que cuando uno comete un pecado, uno prácticamente como que en tu corazón tú niegas a Jesús. Tú niegas que tú lo conoces a Él, ¿verdad? En esa acción de pecado, para aquellas personas que saben que no tienen que hacer algo y lo hacemos por debilidad, por lo que sea, porque no es el tiempo, porque es tu proceso. Tú sientes, así yo me sentía. Yo sentía que literalmente yo tenía que en mi mente ignorar que había un Jesús para yo hacer de las mías, ¿no? Entonces, eso como que decirle a Jesús, negarlo una y otra vez. Es verdad. Y después de los años uno ve que Jesús, a pesar de eso, Jesús está allí contigo, agarrándote de la mano y llevándote por todos los procesos. Tú dices, chuleta, qué hombre tan inexplicable, tan inexplicable. Porque hoy día tal vez las cosas se vean, cuando estás en el medio de la guerra, sea lo que sea que estés pasando, las cosas se ven oscuras y se ven casi imposibles. Pero el mañana llegará y tú vas a mirar hacia atrás y tú vas a decir, chuleta, yo no puedo creer que hoy estoy acá, cuando ayer yo estaba allá. Y y por eso que Jesús te dice, lo único que tienes que hacer es creer. Es decir, quédate en relación conmigo. Así de sencillo. Es la cosa más fácil, pero lo más difícil que hay. Quedarse en relación. Hey, es como tener esa amistad que tú sabes que nunca te va a fallar. Que no importa lo que tú hagas, tú le puedes contar lo que sea. Pues Jesús es como esa amistad, que nunca te va a juzgar. Él lo que quiere que tú te quedes con él. Pero nosotros tenemos ese chip en la cabeza de que si metemos la pata, ya no nos quiere. Entonces no vamos por ahí, ¿no? Por el camino más fácil. Porque el ser humano es así. Juega por todo y pensamos que así mismo Dios hace con Total. Exacto, es verdad. Total. Y por eso es bueno leer la Biblia y te das cuenta de que hey, si Pedro hizo eso,
¿verdad? Y todo el mundo huyó. Y Jesús aún ahí, ¿verdad? Entonces tú dices, eh, qué cosa qué cosa más extraña de Dios hacia uno. Y es la clave de entender de que esa relación, Karina, tía, Omar, que tenemos con Jesús, que es la clave. Tú mantente en esa relación, sea lo que sea. Es tu relación, es única. Mi relación con él no es igual a la tuya con la de él, ¿verdad? Ajá, Pero no se correcto. engañen, pero no hay que engañarse. Una relación es una relación y toma tiempo, ¿ok? Porque es mentira que tú vas a decirle, yo hablo con él una vez al mes, o de domingo a domingo, como hacen muchos que van a la iglesia. Eso no es una relación. ¿Qué amigo, digamos, puedes que tengas algunos amigos que tengas ese tipo de relación, pero yo no tengo ninguna amistad que sea importante en mi vida a la cual yo pueda decirte que yo puedo hablar contigo una vez al mes y vamos a seguir hablando por años. No, si yo hablo contigo una vez al mes, van Entonces a no eres pasar, tan importante. van a pasar 2 meses y lo más seguro que para el tercer mes no hablo y ya no te vuelvo a hablar en años, porque no eres importante. Entonces, las amistades, si tú quieres mantener algo, tú tienes que ponerle esfuerzo. O sea, en 5 minutos, eso no quiere decir que Claro, tiene que se ser 2, 3. cultiva. Exacto, tienes que cultivar, ¿verdad? Tan que sea 5 minutos por semana, por día o cada 2 días, como te dé el horario, ¿verdad? Entre más importante él se vuelva en tu vida, más le vas a dar prioridad, ¿verdad? Y todos son etapas. Por ejemplo, yo estoy en una etapa en donde mi relación con Jesús no es tan psicosis como era al principio. Al principio, lo más seguro que él decía, chuleta, este tipo no me suelta. Hoy día él dice, hey, ¿dónde está Cristian? A veces no ni lo escucho, porque estoy ahí con Lina, o qué sé yo. Entonces son etapas, ¿no? Eh, pero para mí los sábados es lo que yo, ¿verdad? Me mantiene ahí pegado. Ujú. Y durante la semana intento siempre hablar, siempre preguntarle, orar y cosas así pequeñas, 5, 10 segundos, 15, a veces 5 minutos si acaso. Ahí me mantengo. ¿Ok? Pero hoy día Ujú. no puedo ni escuchar una canción cristiana porque al segundo tengo que poner Cocomelo, que es la música de Lina. Chuleta. Ahora con el que viene, Cristian, ya perdiste. Ya no vas a poder poner tus... El poquito tiempito que tenía ahora lo va a tomar creo que le vamos a poner nombre Oli, así que va a ser Oli. Así que, Oliver. así de Oliver corto, Oli. Sí, pues, Pero nada más Oli, no Oliver. sí, nada más Oli, nada más Oli. Ok, entonces esa es la negación de Jesús. Después arrestan a Jesús, los sacerdotes, ¿verdad? Y Jesús le dice a la gente que esto es lo que tiene que suceder, porque están las escrituras. Y después Jesús se lo llevan a los sacerdotes estos malos y los tipos llaman de que blasfemia, porque Jesús dice que él es el Hijo de Dios y que va a venir, va a estar sentada a la derecha del Padre y viniendo sobre las nubes. Ahí él está como que profetizando la segunda venida de Jesús. Y, y la gente, que se ponen bravos y era una cultura de aquellos sacerdotes romperse sus ropas y qué sé yo, en símbolo de rabia. Y después ya te dan el ejemplo el evento cuando Pedro en realidad niega a Jesús 3 veces y el gallo suena. eh, y antes de que cante el gallo me negará 3 veces. Ahí está. Y se cumple ese mensajito de Jesús a Pedro. Ok, ese es prácticamente el capítulo 26. Ok, ahora que ya lo machucamos un poquito más, a ver qué preguntas tienen. Y si no hay preguntas, pues ya con eso podemos dejar de grabar. No, está bastante claro. Sí, yo siento que sí. Muy interesante. Total. Ay, me estaba tomando una pastillita porque me duele todo. Sí,
Yo siento que aquí, si hay un punto central que a mí me queda, es de lo que Jesús tuvo que pasar. Ujú. Este es el comienzo del sufrimiento de Jesús hasta cuando llega a la crucifixión y muera, ¿no? Él está prácticamente muriendo por Pedro, quien es un mentiroso, quien lo negó. Él va a morir y se va a entregar por los Judás, que son ávaros al dinero y son traicioneros. Él se Ujú. va a morir por aquellos sacerdotes, esos mismos sacerdotes que están allí, Que lo entregaron y lo mataron. que lo Ujú. quieren matar, que le tienen rabia. Por esos mismos Jesús está muriendo. Para que si ellos aceptan el nombre de Jesús y creen en Jesús, están salvos, ¿verdad? Van a ser perdonados. Y hay uno de esos sacerdotes que termina convirtiéndose, ¿verdad? ¿O sí? Es el que después viene y cuando ya después que Jesús está muerto en la cruz, él le pide permiso a Pilato para que bajen el cuerpo junto con otra persona y lo envuelvan y lo entierren bien. Ah, no. Es uno de esos sacerdotes, si no me equivoco. Entonces, eh, y es aquel sacerdote que yo creo que en el libro de Lucas, en donde él le pide a los discípulos que pacten una reunión con Jesús en la noche, porque él quiere hablar con Jesús y Jesús le dice, le habla sobre el Espíritu Santo y le habla a él sobre que tienes que volver a nacer. Y el sacerdote dice, pero ¿cómo yo puedo volver a nacer si yo soy un viejo de 60 años? Nada más así. Pues. Y Jesús le dice, tienes que volver a nacer del Espíritu, no del físico. Que por eso que entre los cristianos se habla que tú, tú vuelves a nacer. Cuando tú aceptas a Jesús, tú vuelves a Ujú. nacer. Tú eres una nueva criatura, porque naciste del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahora entra en ti y te hace nuevo. Eres un bebé, pues eres una nueva criatura. Ah, y un datito que se me olvidó aquí decirles, ahora que me acordé, es que en el versículo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ok, en el versículo 27, 28. Aquí no les dije eso, pero en el versículo 28 dice Jesús, Ujú. en el 27, después tomó la copa, dio gracias, esto es durante la última cena, y se la ofreció Ajá. diciéndole, beban de ella todos ustedes. 28, esto es mi sangre, esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. ¿Qué dice su Biblia, tía? El versículo 28. Dice, se la dio a ellos y dijo, cada uno de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Ok, ahí. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. En mi Biblia hay una nota. Esa parte del pacto, ¿tiene alguna nota abajo? Sí, arriba después de donde dice pacto. ¿Qué dice Ajá, la tiene nota? un asterisco. Ok, ¿qué dice el asterisco abajo? 26. Algunos manuscritos dicen el nuevo pacto. Ok, esto es teología, ok, pero para que entiendan, esta sangre, cuando Jesús muere en la cruz por nosotros, esa sangre derramada es el nuevo pacto que tú, yo, Karina y todo aquel que cree en el nombre de Jesús está viviendo. Pero recuérdense que hay un viejo pacto. El viejo pacto era la El ley de pacto, Moisés. la ley de Ok, Moisés. Dios tenía un pacto con Israel antes. Y esa era que, ok, si tú quieres ir al cielo, tienes que vivir bajo estas leyes. Y todo era parte de un plan maestro, porque Dios quería mostrarle al mundo que por leyes nadie podía entrar al Nadie cielo, puede ir a los reinos del cielo. porque nadie es bueno para llegar a ese nivel.
es un estándar imposible de alcanzar para nosotros. Por ende, este nuevo pacto, por eso que usan la palabra nuevo pacto, porque está eliminando el viejo pacto, o está cumpliendo, haciendo cumplir al viejo pacto. Este nuevo pacto, que es la sangre de Jesús, es nuestro pacto donde tú y yo vivimos, en el cual es simple. Al creer en Jesús y tener la relación con Él, tú estás prácticamente cumpliendo todo aquello que no se podía cumplir. Lo estás cumpliendo por medio de Jesús. Esa es la ventaja. Entonces, gracias a Jesús nosotros tenemos esa vida eterna, ¿verdad? Que no, de otra manera no la podíamos conseguir. Así que nadie puede decir que por sus propias obras pueden llegar al cielo. Porque No. porque es imposible. Porque los estándares de Dios no son imposibles para el ser humano. ¿Ok? Así que ya con eso terminamos el capítulo 26. Déjenme dar de grabar aquí.